Bueno, buenos días, nuevamente. Para comenzar en esta mañana, si les parece, quería compartirles un pasaje en Lucas, ¿sí? Lucas 7. Lucas 7, versículo 36. Lucas 7, 36. Y dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa, ¿no? Y me imaginaba esta situación y algo similar a lo que estamos en esta mañana, sentándonos a la mesa, ¿sí? Imagínense qué momento impresionante. Y me asombró lo que hizo esta mujer, y realmente es digno de imitar los versículos siguientes, que es lo que tenemos que hacer, quizás no de esta manera física como lo hizo la mujer, pero sí de una manera espiritual, ¿sí? Como un sacrificio de alabanza y de oración. Dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume, ¿no? Qué hermosa manera de adorar a nuestro Señor. Y en esta mañana nos juntamos justamente a eso, ¿sí? A adorar a nuestro Señor. Ese pasaje sigue en donde el fariseo ve con malos ojos lo que hace la mujer, y el Señor le dice a través de una parábola, cuantos más pecados son perdonados, más amamos, ¿no? Y cuantos menos se demuestra. Y en esta mañana creo que todos somos pecadores, fuimos rescatados, ¿sí? De la perdición eterna, y creo que tenemos que hacer como esta mujer, amar mucho, ¿no? Adorar mucho, porque realmente nos sacó de un lugar en donde iba a ser una eternidad alejados de Dios, y nos puso en un lugar de privilegio, ¿no? Por lo tanto, en esta mañana, de esta manera, como hizo esta mujer, con perfume grato, ¿sí? Y el perfume grato a los pies de Cristo y a los pies de nuestro Dios es nuestras oraciones, nuestros pensamientos orientados en la cruz de Cristo, nuestras canciones ahora al compartir la alabanza, que lo podamos hacer al igual que esta mujer, ¿no? Asumiendo que era pecadora, pero a pesar de eso, sabiendo, ¿sí?, que estaba alabando y adorando a el Salvador, nuestro Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque un grupo de tus hijos podemos juntarnos alrededor de esta mesa para adorarte y alabarte, Padre. Gracias por nuestro Salvador, el Señor Jesús, que un día vino a esta tierra y se sacrificó por cada uno de nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Por eso nosotros en esta mañana, para poder dar un poquito de todo lo que Él dio, queremos adorarte, alabarte, Padre, concentrar nuestros pensamientos en ese Salvador, en ese Señor de nuestra vida, Padre, y que realmente podamos hacerlo al igual que esta mujer, entregando toda nuestra alabanza y nuestra adoración a ti. Padre, te damos gracias por esta hora. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Ahí. Bueno, himno número 8. El himno número 8 dice, alabado el gran manantial que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. El himno 8. Alabado el gran manantial que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos del redil de mi dueño, libre pecador terrible vi.
llevó, en la cruz dejó de vivir. Grandes males quiso sufrir, no en vano Cristo sufrió. Al gran manantial conducido, que de mi maldad ha sido fui. Lávame, le pude decir, y ni me habla cura me dio. Sé que solo así, verte que seré. Lávame tu sangre, Jesús, y mi habla cura tendré. Madre de ti lejos vagué, extravióse mi corazón. Como grana mi exculpación, no con agua limpio seré. A tu fuente magna acudí, tu promesa creo, Jesús. La eficaz virtud de tu don, la alivia blancura me dé. Sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y limpia blancura tendré. Hermanos, antes de orar me gustaría compartirles un único texto que está en Romanos 8:32. Romanos 8:32, un texto súper conocido, que dice así. Bueno, Romanos, dejo un poquito más de tiempo por si lo quieren buscar. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y bueno, y leo otra versión, la NTV, que dice: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Y me quedo con la primera parte, ¿no? Que dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿no? Sino que lo entregó por todos nosotros. Y me gustaría agregarle una pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros no le daremos todas las cosas? Si Él nos dio la salvación, Él entregó a su Hijo unigénito por nosotros, ¿cómo no le vamos a dar todas las cosas? ¿Cómo no le vamos a dar este tiempo? ¿Cómo no nos vamos a entregar, ¿no? Me venía a la mente la palabra esta, la palabra entrega, ¿no? Que Jesucristo se entregó por nosotros, Dios se entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros, para nuestra salvación, ¿no? Y que en esta mañana podamos seguir alabándole, entregándole nuestro tiempo, que este momento sea realmente un momento que sea un privilegio, ¿no? Porque le podemos dar de nuestro tiempo, le podemos alabar, que no sea una rutina, bueno, todos los domingos, no, que realmente nos pongamos en mente que Jesucristo se entregó por nosotros mismos, ¿no? Y que nosotros le entreguemos nuestra vida día a día, ¿no? Nuestro tiempo día a día. Y bueno, y ahora nos enfocamos en entregarle este tiempo a nuestro Dios, ¿no? Y bueno, que le podamos entregarnos, ¿no? Este tiempo, nuestras alabanzas y poner nuestros pensamientos únicamente en Él. Bueno, vamos a orar. Señor Padre Celestial, te queremos agradecer por este momento, Padre, ayúdanos a estar en espíritu, Señor, a poder entregar nuestros corazones, a poder entregar nuestros oídos, Padre, nuestros pensamientos, para también poder seguir oyendo de tu palabra, poder seguir alabándote con nuestros pensamientos, Padre, a poder también, bueno, participar de los símbolos, Señor. Padre, te queremos agradecer porque entregaste a tu único Hijo para que nosotros podamos ser salvos de la condenación eterna, Padre. Te queremos agradecer porque Cristo se entregó, Cristo se humilló, Padre, te obedeció, Señor, y hasta muerte y muerte de cruz, Padre Celestial.
Queremos agradecerte por ese sacrificio perfecto, ese sacrificio eterno, Señor. Gracias porque vos ya nos diste la vida eterna, Padre. Gracias por la sangre que Cristo derramó en la cruz, Señor, por esa sangre que nos limpió y nos lavó de todos nuestros pecados, Padre. Ayúdanos a darte este tiempo, a darte todo, Señor, la gloria y la alabanza, Padre. Y ayúdanos a tener en memoria este sacrificio y saber que al tercer día lo resucitaste entre los muertos, Padre, y saber y anhelar, Padre, tener en mente todo el tiempo, Padre, que Jesucristo nos va a venir a buscar, Padre. Te damos toda la gloria, toda la honra y el honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿qué tal? Bueno, vamos a tener una lectura en la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4, desde el versículo 3 al 6. 2 Corintios 4, 3. Verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, el apóstol Pablo viene haciendo referencia del privilegio y de lo que significa esta virtud que tenemos los hijos de Dios de anunciar el evangelio, que nos ha dado esta responsabilidad y este privilegio tan grande. Ahora, en el versículo 4 nos habla de que, bueno, nos ha puesto en este mundo con esta situación que vive este mundo. Dice en el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, ¿no es cierto? Este siglo, el Dios de este siglo es Satanás. Y este siglo es la mentalidad del hombre natural del mundo, que manifiesta las formas, los conceptos y los propósitos de la mayoría del mundo. Es la forma, cuando habla, dice, de este siglo, la forma que este mundo tiene de manejar sus propósitos, sus conceptos, y bueno, la forma de conducirse, cómo educarse, cómo sus ideas filosóficas de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el siglo del cual se refiere aquí la palabra de Dios. Y esta forma de vida no permite que la luz del evangelio penetre en el corazón de las personas, porque esto está alentado por el Dios de este siglo, por Satanás. Por eso es que el hombre no valora la influencia del mensaje piadoso del evangelio, porque está obnubilado por Satanás y ha manejado esta característica que tenemos del mundo, ¿no es cierto? Ahora, y verso 6 dice que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es una referencia directa a Dios mismo como creador, haciendo quizás alusión a la creación allí en Génesis, que ordenó que de la luz resplandece, la luz se hiciera física, se hiciera visible, y así creó el mundo que nosotros vemos. Y bueno, habla de la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, o sea que
el que creó la luz física, también es el que creó la luz espiritual o sobrenatural, que es la que nosotros hemos sido iluminados. Así que esta luz se expresa como conocimiento de la luz de la gloria de Dios. Ese conocimiento de la luz es la gloria de Dios que nos ha iluminado. Esto significa que Cristo es la esencia o la encarnación de Dios mismo. Esa es la luz. La luz es la manifestación de la persona de Cristo. Esto es la expresión del conocimiento que nos lleva a la salvación. Este es el tema de las Escrituras en cierta medida. Bueno, pero acá dice qué expresivo que es aquí la palabra de Dios en cuanto a lo que dice al final del versículo 6. Dice el verso 6, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La faz es el rostro. La persona del Señor Jesucristo es su rostro. Nosotros quizás en una oportunidad hemos hablado sobre lo que es el rostro de una persona, ¿no? Es el espejo del alma, suelen decir algunos, del rostro. Refleja los cambios emocionales, no los podemos ocultar. Generalmente es muy difícil ocultar el estado emocional porque el rostro enseguida lo manifiesta. Cualquier dolorcito que tenemos en el cuerpo ya se manifiesta en el rostro. Y si no, pregúntenle a quien tiene una uña encarnada. El rostro, una persona está con el dolor en la cara. ¿Qué pasa? Tiene en el dedo, está lejos del rostro. Sin embargo, manifiesta un dolor. El rostro manifiesta esa situación. Así que marca también el carácter y hasta cierta medida la personalidad de uno, el rostro. Y revela las debilidades como la fortaleza de una persona. Así que descubre la alegría, como descubre también las penas, a veces el enojo, estás enojado, porque el rostro manifiesta a veces esa situación. O una persona simpática, una persona amable, también se refleja en el rostro. Ahora, el rostro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sería el rostro de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ustedes imaginan el rostro del Señor? A veces nosotros pensamos que tenemos una idea de lo que es, pero es distinto a todos, de tal modo que fue imposible poder pintar el rostro del Señor. No hay pintura, no hay escultura. Ustedes saben que en aquella época se usaba mucho las esculturas, los griegos eran expertos en la escultura, y los romanos también, en expresar. Tenemos figuras, fotos de escultores que han hecho de la época de los Césares tenían esculturas hechas, y de una claridad como parece una fotografía. Incluso más, nosotros hemos visto quizás por fotografía, figuras de televisión, o sea, el Moisés que hizo Miguel Ángel, ¿cómo lo imaginó? ¿Y cómo lo imaginan ustedes? Yo pienso que sería así, ¿no? Reflejaría la persona de Moisés. Pero del Señor Jesucristo, ningún artista jamás pudo delinear la figura del Señor Jesús. Y es maravilloso eso. Y eso tiene que llevarnos a pensar mucho. El mundo no sé si lo llegará a pensar, pero los creyentes tenemos que pensar. Era único porque no se reflejaba solamente su persona. ¿Ustedes saben que Dios tiene rostro? ¿Qué les parece? ¿Dios tiene rostro? Es espíritu. ¿Saben que sí? El Señor Jesucristo. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Se lo dijo a Felipe, ¿verdad? Así que el rostro de Dios es Jesucristo. Ahora, como no ha habido, no se ha delineado, se ha hecho la figura del Señor Jesucristo, indudablemente esto sigue siendo
una situación que realmente es de Dios. Así que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo allí en Juan 14, ¿cierto? A Felipe. Ahora, por eso cuando los hombres enemigos del Señor veían al Señor, vieron la semejanza y la gloria de Dios. La vieron. Por eso es que trataban de opacarla, trataban de ocultarla, trataban de extinguirla, porque veían a Dios mismo. El rostro del Señor Jesucristo revelaba indudablemente una santidad, pero que no era una santidad fabricada, no era santidad, era una santidad propia, la santidad de Dios. Así que Él no conoció pecado. Entonces, una persona que no conoció pecado, que no tuvo influencia en su vida con el pecado, no tuvo pensamiento, su rostro tenía que ser totalmente distinto. Él, ¿saben cómo conoció el pecado? Por los demás. Cuando veía a los demás. Las consecuencias del pecado conocía, pero no por experiencia propia. Él conoció la experiencia del pecado por los demás, porque su corazón era puro totalmente, no había pensamiento que lo pudiera marcar en su rostro malo, que pudiera tener. Así que ustedes saben que el Señor Jesucristo tuvo emoción en cierta medida, sí, tuvo emoción, lloró en 2 oportunidades, ¿se acuerdan? ¿Cuándo lloró el Señor Jesús? Frente a la tumba de Lázaro. ¿Y por qué lloró frente a la tumba de Lázaro? Porque vio la consecuencia del pecado. Y también lloró sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque sabía lo que iba a pasar 40 años después, que él se fuera, lloró viendo lo que iba a pasar, porque la consecuencia del pecado iba a caer sobre ellos. Entonces, esa fue la única manera en que nosotros podemos ver que el Señor tuvo en cierto conocimiento del pecado, porque Él sabía, porque por algo es Dios. Así que lo que sí vemos que el Señor Jesucristo revela su inmutabilidad y firmeza de Dios. Él tenía una firmeza total. Él no se conmovía ante nada, si Él podía manejar todo y todas las circunstancias. ¿Cómo será su rostro? ¿Cómo verían sus discípulos su rostro? Que cuando Él manifestó que tenía que ir a Jerusalén para dar su vida, Lucas revela que puso su rostro como un pedernal. ¿Cómo sería eso? No lo sé. No, pero puso su rostro como una piedra, como diciendo inamovible. Estaba por Samaria, iban hacia Jerusalén, y todos los discípulos sabían que iba a pasar algo allí en Jerusalén con ellos, o con él también, que lo querían matar. Pero él puso su rostro. ¿Cómo sería ese rostro? No lo sé. Pero tanto es así que Lucas y los escritores sagrados indudablemente vieron que en su rostro él había decidido ir a la muerte, ir a Jerusalén. Así que vieron en él la firmeza, en la decisión que él tomó para ir a Jerusalén. Y fue así que fue a camino al Calvario, camino al Gólgota, pero el propósito fue seguir con firmeza, y su actitud mostró o demostró a los discípulos su decisión. Así que la firmeza de Dios estaba en su rostro, en su rostro la ha manifestado. Ahora, el Señor Jesús también se airó, se enojó. ¿Cómo sería el rostro del Señor enojado? No sé, pero tanto es así que cuando el Señor Jesús estaba en la sinagoga en un momento, ustedes saben, el día de reposo, había un hombre allí en la sinagoga, que se supone que era uno de los miembros ahí de la sinagoga, tenía una mano inútil, seca, estaba inamovible, inmóvil, ¿no? No la podía, una enfermedad, algo tendría este hombre, tenía una mano seca, dice la Biblia. Ahora, cuando se acercaron al Señor Jesús,
todos se ve que ya estaban viendo, estaban observando que seguramente él lo iba a curar. Miren ustedes el conocimiento que tenían de la compasión del Señor Jesús, porque el Señor Jesús solía curar a los que estaban alrededor de él. Entonces todos estaban pensando, vamos a esperar a ver que lo va a curar, seguro. Y casi que como que lo expusieron a este hombre delante de él. Y él percibió esa situación, la conoció muy bien. Entonces fue cuando dice que los miró con enojo. ¿Cómo sería el enojo del Señor? Pero es un enojo santo. ¿Por qué? Porque es un enojo que no está marcado por el pecado. Nosotros cuando nos enojamos tenemos que tener cuidado porque seguro siempre nuestra vida está marcada por el pecado. O sea, es un enojo con pecado, de una persona pecadora. Aunque sea un enojo recto, correcto, aunque nos parezca que es justo, pero es distinto al enojo del Señor, porque era un enojo santo, y los miró con enojo, dice el escritor, y le dice a la multitud que estaba ahí, al grupo, dice, ¿es lícito sanar a un enfermo o no sanarlo en día de reposo? ¿Hacer bien o hacer mal? O sea, no hacer el bien era hacer el mal. O sea que podía haber esperado al otro día el Señor, pero como él sabía lo que pensaban los demás, le dice, bueno, extiende tu mano, y la mano se le restauró. Así que el rostro del Señor indudablemente manifestó ese enojo santo, pero sin agravio. No era un enojo que traía agravio, que ofendiera a las personas. Al contrario, lo que les ofendía justamente era esa piedad y esa santidad que el Señor manifestaba. Así que el Señor Jesús es la representación exacta de Dios. La representación exacta de Dios. No tenemos duda de ello. Así que su rostro expresó alegría, la alegría de Dios. Su rostro expresó también tristeza. En la transfiguración, ¿recuerdan allí cuando los evangelios manifiestan que fue transfigurado en el monte de la transfiguración, llamado así? Su rostro resplandeció como el sol, radiante. Reflejaba en una faz celestial allí. Solamente los discípulos fueron 3 de ellos, Pedro, Jacobo y Juan, fueron capacitados y preservados para ver ese rostro del Señor. Así que allí muestra indudablemente que el rostro del Señor refleja a Dios mismo. Yo quería terminar leyendo Hebreos, qué maravillosa esta parte de Hebreos, al inicio ya de la carta o de la epístola de Hebreos, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo o por el Hijo. Puede ponerse también en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que Cristo es el creador. Cristo es el creador. Verso 3. Y el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué maravilla, ¿eh? Así que el Dios Hijo, el creador de los cielos, la tierra, también es el creador de nuestra salvación. Y no solamente el creador, sino el sustentador, o sea, el que nos sostiene. Es como la creación. Si los días y las noches y las estaciones del año se sostienen, porque Él permanentemente las está sosteniendo y guardando. Y capítulo 2 de Hebreos, ya que estamos allí, verso 14. Sí, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Fíjense, por favor, vayan analizando lo que dice.
participó de carne y sangre. Él también participó de nuevo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo o al diablo. Así que Dios se hizo hombre. Así que esa persona que caminó por Jerusalén, por todo Israel, por la tierra de Canaán, ese es Dios, hecho hombre. ¡Qué maravilla! Y él tuvo que participar así de esa naturaleza humana, pero sin pecado. ¿Para qué? Acá está el para qué tuvo que venir. Para que destruyese al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. ¿Y cómo lo hizo? De una manera que para la filosofía del mundo es ridícula. Muriendo. ¿Cómo va a morir? Por eso los judíos ortodoxos dicen, ¿cómo va a morir el Hijo de Dios? El Hijo de Dios no puede morir nunca. ¿Saben una cosa? Tienen razón. ¿Cómo va a morir el Hijo de Dios? ¿Cómo lo van a matar? Es imposible que alguien mate al Dios Hijo. Sin embargo, Él se entregó a la muerte con el propósito de identificarse con nosotros. No porque Él tuviera pecado, sino para identificarse con lo que es la muerte en sí. Él soportó la muerte para identificarse tanto con nosotros, con la raza caída, tanto que tuvo que morir para mostrar su identificación con nosotros. Pero como era imposible que la muerte tuviera poder sobre él, ¿qué pasó? Al tercer día resucitó. Entonces, como resucitó, nosotros también resucitamos con él. Porque nosotros estamos en Cristo. Y Cristo está en nosotros. Así dice la Biblia, ya lo hemos visto otra vez esta parte. Así que como Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo, nosotros no solamente hemos sido salvos, sino que estamos siendo salvos constante y permanentemente, porque Él nos sustenta. Así que, hermanos queridos, todo eso fue por la obra de Cristo, por el hombre, Dios hecho hombre por nosotros. Es muy difícil poder comprenderlo con la mente humana, pero nosotros que hemos recibido el Espíritu de Cristo, entendemos estas cosas y las recibimos y por así decirlo, las sobreentendemos. Sabemos que Dios lo hizo por nosotros. Y como Dios lo hizo por nosotros, por eso es que estamos en esta mañana, para alabar y para adorar la obra de Cristo a nuestro favor y así darle eternamente las gracias y la gloria por esta obra redentora que obró a nuestro favor. Que el Señor nos guarde en esta mañana y podamos tener este pensamiento todo el día, sabiendo de que ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Que sea la bendiga. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento que estamos en tu presencia. Cuál maravilloso es, Señor, tu amor para con nosotros. Como os hemos comentado, Padre Celestial, Cristo murió por nosotros, llevó nuestro dolor, nuestra enfermedad, nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y hoy, Señor, estamos haciendo memoria y recordando a nuestro Señor Jesucristo que murió y resucitó. Por eso vamos a participar del pan, símbolo de su cuerpo, roto por nuestros pecados. Lo vamos a hacer así también con el vino, que simboliza tu sangre, derramadas en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.